Bienvenidos a mi canal Rizzo Profesor, Emprendiendo tu Destino. Hoy vamos a tener una clase muy interesante. Vamos a aprender a cómo graficar una función cuadrática. Vamos a partir de un ejemplo, un ejercicio, una función. En este caso, la función a graficar será f de x igual a x al cuadrado menos 3x menos 10, usando los valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Para poder graficar esta función, nos vamos a ayudar de una tabla gráfica. Okay. Una tabla gráfica y vamos a buscar los valores de x en la función para obtener un valor de f de x o de y, ya que f de x es lo mismo que decir y eso nos dará el punto xy en la gráfica de esta función. Quiero explicar que esta función llamada cuadrática tiene tres términos. El primer término se le denomina término cuadrático, ya que tiene una potencia elevada a la 2 al cuadrado. El segundo término es un término lineal, ya que su exponente es 1. Aunque usted no observe el 1 allí como exponente, él está allí. ¿Okay? Y el menos 10 sería el término independiente porque no depende de ninguna variable, es más, ninguna variable está a su lado, es independiente. Procedamos entonces a calcular los datos de esta tabla. El primer paso es usando x igual a menos 2. Entonces f de x igual a x cuadrado menos 3x menos 10, reemplazamos todos los valores de x por el valor menos 2. Sería entonces f de x sería f de menos 2, x cuadrado sería menos 2 al cuadrado y menos 3x sería menos 3 por menos 2, entre paréntesis, ¿no? Y el menos 10. Menos 2 al cuadrado, eso equivale a multiplicar dos veces el menos 2. Sería menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, nos da esta potencia, nos va a dar 4. ¿Okay? Veamos ahora que el menos 3 por menos 2 signos, aquí tenemos dos signos iguales, pero en multiplicación menos por menos es más. Ahí no depende de quién sea el mayor. ¿Okay? Eso de definir si algo si es mayor o no para cambiar el signo, eso es en la suma algebraica. En este caso no hay suma, es una multiplicación. Aquí simplemente menos por menos es más. ¿Ok? Y menos 10 acá al lado. Entonces ahora 4 más 6 da 10, menos 10 da 0, por lo tanto el punto a graficar es el menos 2, 0. Cuando x vale menos 2, f de x o y es 0, por lo tanto el punto xy es menos 2, 0. El siguiente punto, cuando x vale menos 1, reemplazamos todas las x por menos 1 y obtenemos que f de menos 1 es menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, menos 10. Reemplazando cada x por el valor menos 1. Entonces menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, o sea, menos por menos es más y 1 por 1 es 1, por lo tanto aquí tenemos un 1. Y menos 3 por menos 1, menos por menos es más y 3 por 1 es 3. Y el menos 10. Vemos que 1 más 3 es 4, menos 10 signos diferentes se restan, ¿ok? Estamos en una operación de suma algebraica, se resta y se coloca el signo del mayor, como el menos 10 es el mayor, va a ser negativo el resultado y la diferencia entre 4 y 10 es 6, menos 6. El punto a graficar será cuando x vale menos 1, da menos 6, es el punto menos 1, menos 6. Siguiente valor, cuando x vale 0, reemplazamos todas las x por 0. Sería entonces f de 0 es 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 10. 0 al cuadrado es 0 por 0 es 0. Y menos 3 por 0 es 0 también. Menos 10. 0 más 0 es 0. Y 0 menos 10 es menos 10. Entonces cuando x vale 0, el punto, la y vale menos 10 y el punto será 0, menos 10. Ahora usemos el valor de 1. F de 1 sería 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 10. 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1. Y menos 3 por 1 es menos 3, menos 10. Ponemos el menos 10 al lado, ¿ok? Entonces ocurre acá que queda un 1 positivo y hay dos valores negativos, que es 3 y 10, sería 13 negativo. ¿Quién gana aquí, los positivos o los negativos? Ganan los negativos. Por lo tanto, acá el resultado es negativo y la diferencia entre 13 y 1 es 12.
El punto entonces a graficar cuando x vale 1, y vale menos 12, el punto será 1, menos 12. El último punto, el último valor cuando x vale 2, f de x será f de 2, x cuadrado será 2 al cuadrado, menos 3 por x será menos 3 por 2 y el menos 10. 2 al cuadrado equivale a multiplicar dos veces el 2, 2 por 2 es 4. Y menos 3 por 2, menos por más es menos, y 3 por 2 es 6, da menos 6. Y el menos 10. Entonces ahora aquí tenemos un 4 positivo y dos valores negativos. 6 y 10 hacen 16. ¿Quién gana? ¿Positivos o negativos? Ganan los negativos. Entonces la diferencia entre 4 y 16 es 12. Sería menos 12. Cuando x vale 2, la y vale menos 12 y el punto a graficar es el 2, menos 12. Ahora conservemos esta tablita, estos puntos, en una tabla aparte para ver cómo lo vamos a graficar en el GeoGebra. Vamos allá al GeoGebra para poderlo observar. Muy bien, ahora aquí en el GeoGebra vemos un sistema de coordenadas, un sistema cartesiano de coordenadas, donde está el eje de las X, que es horizontal, y el eje de las Y, que es vertical, con sus respectivos valores, ¿ok?, de separación. Vamos a graficar el primer punto. Sabemos que la función que estábamos calculando era f de x igual a x cuadrado menos 3x menos 10. Y en la tabla entonces vemos los puntos, menos 2, 0. Vamos a ver cuál es ese punto en la gráfica. Quiero advertir que cuando una de las variables es 0, es porque el punto va a ser graficado sobre el eje, el otro eje, el eje de las X. Va montado sobre el mismo eje de las X. Veamos cómo es eso. El punto A es el punto menos 2, 0. Como la Y es 0, solamente el punto se va a colocar encima por encima del eje de las X. ¿Por qué eso? Bueno, imagínense que esto que está acá arriba, sigan el cursor, fuera un edificio de 9 pisos. Y entonces el menos 2, ¿a qué piso está? No está en el piso noveno, ni en el octavo, ni el séptimo, o sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, sino que está a nivel del piso, ¿ok? Del piso. Planta baja, ¿ok? Entonces veámoslo así, como un edificio está en planta baja y está lateralmente en el eje de las X en la posición menos 2. Ese es el punto A, el menos 2, 0. El siguiente punto, el menos 1, menos 6, veamos, el punto B. Aquí observamos el punto B, sería menos 1 en el eje de las X, ¿verdad? Y menos 6 en el eje de las Y, ese es el punto B. El punto C, aquí está el punto C, lo vemos acá en el 0, menos 10, ¿qué significa 0, menos 10? Que es 0 en el eje de las X, o sea que el valor menos 10 va montado sobre el eje de las Y. Y exactamente, aquí está el eje de las Y y vemos que el menos 10, el punto C está montado sobre ese eje y es el punto menos 10. El punto 0, menos 10. Finalmente quedan dos puntos. El punto 1, menos 12, aquí lo vemos. Vamos a ver si subimos un poquitico más la pantalla. Este es el punto D. El 1 menos 12, ¿ok? 1 en el eje de la X, menos 12 en el eje de la Y, y el E, el punto E, es el quinto, el 2 menos 12, 2 en el eje de las X y menos 12 en el eje de las Y. Ahora, ¿cómo será esa gráfica? Vamos a verla. Introducimos el valor en el GeoGebra, f de x igual a x cuadrado menos 3x menos 10, le damos enter y observamos que la gráfica es una figura geométrica, ¿verdad? Una figura de estudio en matemática que le llamamos parábola. Una parábola. La parábola, ella es cóncava. ¿Qué significa cóncava? Bueno, que sus cabos, los observamos acá en la parte superior, están hacia arriba. Es cóncava. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Porque el término cuadrático es positivo. El coeficiente que está delante del x cuadrado es un 1, aunque usted no lo ve allí, porque 1 por x cuadrado es el mismo x cuadrado, entonces no se pone el 1. Entonces, si ese coeficiente es positivo, es más 1, ella va a ser cóncava hacia arriba. Pero si fuera negativo, sería al revés, sería cóncava hacia abajo. Entonces, esta parábola es cóncava hacia arriba, pero es convexa hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Y ya con esto hemos aprendido a graficar
funciones cuadráticas. Eso es muy importante aprenderlo en lo que es la matemática. Muy bien. Bueno, te doy las gracias en mi canal Rizzo Profesor por tu atención. Y por favor, anímame a seguir subiendo videos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para avisarte cuando suba nuevos videos. Gracias por su atención. Hasta la próxima clase.